Buenas noches, querida Valeria. Esta ya es nuestra segunda sesión como tal. Quisiera saber cómo te ha ido en la semana. Bien, sí, he estado bien, algo nerviosa por la universidad y así. Ya. En la primera sesión estábamos hablando más que todo que tenías cierto temor o te causaba cierta intranquilidad a la hora de exponer. ¿Cómo te está yendo con eso? Bueno, no tan bien porque tuve una exposición la semana pasada Ujú. y me trabé mucho mientras hablaba, que en un punto el docente me dijo que me diera una pausa, que me calmara y ya después otra vez podía volver a intentar. Ya. ¿Y era un trabajo como tal grupal? No, era uno individual. Ya. Y luego de darte la pausa, ¿cómo te sentiste? Me sentía muy nerviosa porque no lograba concentrarme y el profesor estaba dejando pasar a los demás estudiantes y lo estaban haciendo bien y yo lo había hecho muy mal. ¿Y recibiste algún comentario aparte? Del docente no, pero hubo unos compañeros que me dijeron que cómo no iba a poder exponer bien y así. ¿Cómo te hizo sentir eso? Me hizo sentir muy mal porque sí sabía cómo exponer mi tema, pero me puse muy nerviosa y no conseguía decir lo que quería decir. Mm, Bueno, como te había comentado en la primera sesión, este más que todo es un espacio para orientarte a qué puedes hacer en esos momentos. Porque tú ya has reconocido que cuando tienes que exponer sí o sí, como que te bloqueas, ¿o no? Sí. Ya, entonces, si en algún momento volvemos a notar que esa incertidumbre o esa ansiedad te produce y te bloqueas completamente, vamos a recomendar más que todo el hecho de que comiences a aprender estrategias que de alguna u otra manera se vayan en contra de eso, o sea, en contra de la ansiedad. Puede ser, como te lo había dicho en la primera sesión, la respiración diafragmática o el 4x4x4 para que también como de alguna u otra forma te restablezcas. Y cuando pasó eso, ¿qué es lo que pensabas? Pensaba que iba a arruinar mi exposición y que la segunda oportunidad que me estaba dando el docente tampoco lo iba a hacer bien y iba a sacar una mala nota. Ya. Y era una nota muy, muy importante. Mm, no era parte de unas notas que se suman, pero todo trabajo siempre es importante. Ya. ¿Por qué consideras que sí, sí o sí es importante? Porque, porque es una nota y debo sacar siempre la mejor nota. ¿Alguien te ha dicho que sí o sí debes de sacar una muy buena nota en todo momento? No, pero, o sea, estoy estudiando, supongo por eso, que es para sacar buenas notas. En la primera sesión me decías que tu familia como tal nunca te ha presionado, pero siempre recalcabas que tanto tu mamá como tu papá te decían, tú siempre has sido una buena alumna. ¿Puede irse por ahí lo que dices? Sí, o sea, siempre he podido hacer mis trabajos y tareas bien y me felicitaban cuando traía muy buenas notas. Ya, y ahora que no están acá como tal, ¿consideras que si fuera V fallas te pueden decir algo? Digo, sí, ¿no? Siempre he llevado buenas notas y que ahora les lleve una mala nota, supongo, los decepcionaría mucho. Ya. Lo que estoy notando es más que todo cuando tu ansiedad aparece, es cuando tú sientes que te vas a equivocar en frente de las personas. Más en este caso creo con tus papás. Como que no quieres eliminar esa imagen que les has dado siempre. Pero si fuera OP pasara, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que se vean decepcionados de mí. ¿Qué más? Tal vez molestos porque siempre traigo buenas notas y ahora estoy trayendo una mala nota. Pero lo dices porque de verdad serían así sus reacciones, porque tú los conoces mucho mejor, o es porque es algo que ya tú piensas y dices, no, sí o sí va a pasar. Mm, no creo que sí o sí pasaría, pero supongo que es lo normal, lo que debería pasar.
si traigo de repente una mala nota cuando todas las demás fueron perfectas. ¿Por qué piensas que es algo normal? O sea, ¿lo has visto en algún momento en tus papás o lo has visto en otras personas? No, porque cuando yo iba a la escuela y sacaba buenas notas, mis papás me felicitaban. Y cuando una de mis amigas sacó una vez una mala nota, sus papás se enojaron con ella. La castigaron y entre otras cosas. Ya, pero como tú lo dices, o sea, es un hecho que le pasó a tu amiga, no es algo que te ha pasado a ti. Entonces, no podemos decir que tus papás son igual a los papás de tu amiga. O sea, son personas muy diferentes. O el papá de tu amiga se comporta de forma similar a tu papá. No, creo que no. O sea, cada persona es diferente. Entonces, más que ver que es algo que tu papá o tu mamá sí o sí podría hacerlo, ¿no crees que quizás puede ser un pensamiento de que tú tienes de una experiencia que no es tuya, sino de tu amiga y tú dices, no, sí o sí va a pasar? Tal vez. Tal vez. Tal vez sí. Puede ser que sí, porque tú me dices la experiencia de tu amiga, pero más tú nunca has vivido esa experiencia. Incluso tú estás dudando cuando yo te pregunto, ¿tu papá o tu mamá reaccionaría así? Te dices, creo que no. Entonces, más vemos que es por una experiencia que pasó tu amiga y que sí de alguna u otra manera sí causó una gran emoción en ti y es como que me puede suceder, pero tus papás no son los mismos, entonces puede haber que negue esa posibilidad, porque tus papás te presionan o no. No, mientras sean notas buenas, supongo, no se molestan conmigo. Pero es como tú lo dices, es más una suposición que tú tienes, ¿verdad? Sí. Ya. Y otra emoción que te aparece cuando sientes que te vas a equivocar, ¿cuál es? En su mayoría que estoy muy nerviosa, me trabo al hablar, no sé, estoy como muy asustada de que todo salga mal o de que me vayan a juzgar. ¿En algunas ocasiones te ha quitado el sueño o te ha dolido el cuerpo? No me quitó el sueño, pero una vez me quedé despierta toda una noche en terminar una tarea que se había hecho mal en un principio y tuve que corregirla. Ya. ¿Y días antes de exponer o 2 días antes de exponer es normal? ¿Puedes dormir? ¿O te sientes normal? ¿O hay ciertos cambios? No, antes de las exposiciones estoy bien, es justo antes de exponer donde me pongo muy nerviosa y así. Ya. Entonces, pero en algún momento te has puesto a pensar de que ya estoy nerviosa, pero a pesar de que estoy nerviosa, puedo tratar de continuar exponiendo. Porque eres humano, o sea, no vas a hacer todas las cosas bien, pero tampoco es que todo vas a fallar. ¿O si consideras que todo vas a fallar? No, porque hasta ahora he estado haciendo todo bien. Entonces, quizás podemos ver que muchas veces, o por lo que tú me dices, es tengo, debo, es que tiene. Más veo que son órdenes. No sé si te das cuenta. Porque hasta el momento me has dicho eso. Entonces, en vez de exigirte o ser autocrítica contigo, creo que podrías comenzar a ser un poco más delicada contigo, o sea, entenderte. Porque claro, o sea, puedes fallar una que otra, pero no significa que todas las veces vas a fallar. ¿No crees? Ahora, ¿tienes alguna que otra tarea para esta semana? ¿Para la próxima? No, por ahora las exposiciones se terminaron. Ajá. No hay un trabajo todavía pendiente. Ya. ¿Y qué te parece si poco a poco vas empezando a practicar tu exposición frente a una persona que confíes? ¿Alguna vez lo has intentado? No, siempre practicaba en mi cuarto, ahí me enfocaba con mi computadora y me ponía a practicar yo sola.
Entonces, ¿qué te parece que desde la próxima semana, con una amiga o un amigo, intentamos de que expongas, aunque sea 5 minutos, un tema muy breve, para ver cómo te va? Y poco a poco comenzamos a aumentar los minutos y también comenzamos a aumentar con el tipo de personas que vas a exponer. ¿Estarías de acuerdo? Sí. De esa forma lo que se va a tratar de hacer contigo es que poco a poco haya una exposición gradual en la que tú no sientas que es chocante de un día para otro, sino que sea continuo, un poco más que se aumente el tiempo. Y el momento en el que ya te sientes un poco más cómoda, ya cuando tú tengas que exponer frente a las personas, el sentimiento de ansiedad o incertidumbre va a disminuir. En sí va a ser como una estrategia que te va a ayudar, pero también lo que se va a buscar es que se complemente con otras, como lo de la respiración, el 5-4-3-1, para que te regules tú sola. Porque el hecho es enseñarte estrategias que tú de forma autónoma las puedas aplicar. ¿Sí? Entiendo. ¿Y hay otras veces que te ocurre esto? No, precisamente es más cuando voy a exponer o tengo que presentar algún trabajo que debo explicar. Ya. ¿Y recuerdas cuándo empezó? Creo que fue casi cerca de cuando mi amiga sacó esa mala nota y sus papás pues la reprendieron. Ya. ¿Y fue justamente porque tu amiga había obtenido una mala nota en un examen o en una exposición en sí? Fue en una exposición porque me dijo que no lo había estudiado muy bien su tema y el profesor le puso una muy mala nota porque no llegó a explicar lo que el profesor quería. Ya. ¿Y más o menos cuántos años tenías? 13, 13. por ahí, sí. Ya. ¿Y alguna vez le dijiste qué es lo que ella podía hacer o algo? ¿O simplemente la llegaste a escuchar? No, solo la llegué a escuchar. Ya. Entonces, también por esa parte creo que podemos deducir de que obtuviste el miedo, o sea, de verla así. Porque es una coincidencia que justo cuando ella expuso y tuvo una mala nota, es justo lo que a ti te pasa solo con las exposiciones. O con los exámenes también te pones así. No, con los exámenes tengo toda la información lista y no me pongo nerviosa. Más cuando tengo que hablar frente a las personas y explicar mis trabajos. Mm, y si digamos no hay necesidad de que tengas que explicar algún trabajo, pero solamente comunicarte con un gran número de personas, ¿lo puedes hacer normal o también se te complica? No, porque en conversaciones casuales, cuando coordinamos cosas en mis salones, así, normal puedo hablar y participar. Pero cuando tiene que ser algo como explicar un tema, no puedo, me trabo y me pongo muy nerviosa. Entonces ahí buscamos otra similitud con esa experiencia que tuvo tu compañero. Porque si te das cuenta, a ella le pasó en la exposición y a ti también te pasó en las exposiciones. En tu cabeza te viene el hecho de que si lo hago mal, mis papás me van a castigar. Y justo eso es lo que a ella le pasó, que la castigaron por sacar una mala nota. ¿Te das cuenta de la relación que existe? Sí. Porque me comentas que antes de eso no tenías eso. No, era más fácil explicar las cosas. Era muchísimo más sencillo. Entonces, también como que trataríamos de, bueno, cuando ya vayas como a una terapia como tal, a una psicoterapia, se puede lograr con el profesional trabajar también eso. Para que cambies esa situación o esa experiencia que tuviste y que también se te sea mucho más sencillo volver a adaptarte normal a realizar una exposición con naturalidad. ¿Te parece? Sí, suena bien. Ya. Y en lo físico, o qué es lo que más que todo, digamos, termina la exposición
¿Sientes algún alivio o sigues ahí pensando? Sí, cuando ya pasé de la exposición y el docente no me pregunta o me dice que saca una mala nota, me siento más tranquila, me relajo, dejo de estar nerviosa. Ya, y digamos, ¿qué pasaría si el docente no te lo dice? ¿Qué es lo primero que Mm, realizas? me, me preocupo mucho de qué me habrá faltado o si no he conseguido una buena calificación o tal vez si algo no expliqué bien. Ya. ¿En alguna oportunidad te ha pasado de que tu docente no te ha dicho tu nota? Sí, una vez cuando estaba terminando de exponer, Ujú. le pedí mi nota y me dijo que ya lo iba a ver en el aula virtual. Y yo le volví a insistir y me dijo que en el aula yo ya lo revisara. Y estuve muy preocupada como 2, 3 días hasta que cargó la nota y si estaba bien mi nota. Mm, Y en esos días, ¿buscaste una forma de tranquilizarte o solamente te quedaste ahí? Mm, mis amigos me invitaban a salir, me decían vamos a pasear, y Ujú. así, y yo estaba muy preocupada que les decía que no, les decía no, tengo que tal lo carga ahorita mi nota y no estoy para verlo y así. Entonces, también podríamos ver que en esas situaciones muchos roomies, o sea, comienzas a sobrepensar de que no, si no sé mi nota no voy a estar tranquila, o si me voy, ¿qué va a ser de mi nota? ¿Ha pasado eso? Sí. Entonces es algo también en lo que vamos a empezar a trabajar como tal, o sea, te va a orientar, pero que donde se va a hacer un trabajo un poco más completo va a ser en la psicoterapia, ¿sí? Ahora, yo más que todo, bueno, me gustaría saber si en algún momento alguien te ha comentado aparte de eso. O sea, la primera persona que se dio cuenta de lo que te estaba pasando durante las exposiciones fuiste tú, o fue porque un amigo, amiga o algún familiar te dijo, oye, noto que te pones así a veces cuando expones. No, yo me di cuenta que no estaba consiguiendo explicar lo que quería Ujú. y cuando me pasaba, algunos compañeros me decían después que por qué no podía hablar bien o qué tan difícil era explicarlo y así. Ahí es cuando lo reconociste. Sí. Ya. Y antes de exponer, digamos, los pensamientos que me decías que tenías, del 1 al 10, ¿cuán intensos son? Mm, ¿Cuánto se repite? ¿Así? O sea, ¿qué tanta fuerza causa en ti? ¿Qué tanto impacto? 7, 8 por ahí. Ya. Y comienzas a sudar. Sí, yo estoy muy nerviosa. En ocasiones me falta el aire y así. Ya, entonces, como te lo estaba diciendo en toda la sesión, tu ansiedad más que todo sucede en situaciones en específico. En este caso, netamente en las exposiciones. No aparece en otro. Entonces, como lo decía desde un inicio, es más de todo del hecho de la experiencia. Entonces sería cambiar esa experiencia, pero también aprender ciertas estrategias para que lo manejes. Mm, En cuanto a tu alimentación o eso, ¿has tenido algún conflicto? No, siempre me aseguro de comer bien, a excepción de algunas noches cuando tengo que estudiar mucho y cuando debo cenar enfoco más mi tiempo en seguir estudiando. Ya, y en los días que tienes que llegar a la exposición, ¿tienes de dicho trabajo? Si es cerca de alguna comida, por lo general estoy repasando y pues me enfoco en repasar en lugar de comer. Ya. Entonces, hay que trabajar esas cosas. Más que todo, el objetivo de estas pequeñas sesiones como tal va a ser de prepararte ya, tener ciertas estrategias y de alguna u otra forma confrontar la ansiedad por la que estás pasando.
también a realizar como un autorregistro para ver qué emociones hay más, para que de esa forma tú puedas reconocerlo mucho mejor. Lo puedes llevar en un cuaderno, en una hoja, si te es cómodo. ¿De acuerdo? Ok. Me gustaría saber cómo te has sentido hoy día. Bien, ha sido interesante hablar sobre lo que me pasa en las exposiciones. Ha sido algo relajante también. ¿Te diste cuenta de ciertas cosas? Sí, que me juzgan cuando no llego a dar una buena exposición, o también que no se dan cuenta de lo mucho que me preocupa tener mis buenas notas. Claro, o sea, es un punto válido que tú quieras tener buenas notas para seguir dando como una buena imagen a tus papás, pero también es necesario que tú no te sientas tan presionada, que te sientas un poco más cómoda contigo misma y que también seas un poco más flexible. Entonces eso es lo que vamos a tratar de trabajar. Como te dije, esta semana vamos a hacer eso de la exposición gradual, ¿sí? Y por el día de hoy sería todo. Recuerda que tú misma te estás dando cuenta poco a poco de las situaciones. Poco a poco también vas a llegar a manejarlas y muy pronto ya no vas a sentir esa incomodidad, que es el objetivo de estas sesiones, más por tu bienestar que por el de otras personas. ¿Sí? Entonces nos vemos la próxima semana a la misma hora. ¿Te parece? Sí, está bien. Gracias.